Una palabra en mi corazón y quiero compartirla ese día. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, que eres un Dios fiel y bueno. Lo voy a repetir. Eres un Dios fiel y bueno. Tu palabra nunca cambia. Eres constante en tu amor, constante en tu misericordia, constante en tu poder. Nunca disminuye, no importa qué suceda. Y hoy día, Señor, vamos a entrar en la palabra de Dios, la cual es más cortante que toda espada de doble filo. En ese día, enséñanos lo que debemos escuchar de ti, Señor. Que penetre nuestra alma y nos dé el valor que necesitamos para vivir de acuerdo a como tú deseas en ese día, Señor. Y así como nos bendices en esta iglesia, yo te pido una bendición sobre las demás iglesias que están en el Inland Empire y alrededor del mundo, Señor. Que cada una de ellas sean bendecidas en ti, que cada una de ellas puedan avanzar en ti, porque no competimos en contra o contra otras iglesias. No. Avanzamos un solo reino y ese es el tuyo. Hoy bendícelos a ellos también, Señor. Y te doy gracias por tu hermoso evangelio a través de muchas iglesias en este mundo y en nuestro valle también. En el poderoso nombre de Jesús. Toda su iglesia dice amén. Abra su Biblia y puede ir, bueno, estamos seguros que estamos en Hebreos 10, estamos estudiando el libro de Hebreos, pero vaya a Mateo 26 y márquelo ahí. Ahí nos vamos a enfocar, aunque veremos otros versículos también. Si quiere buscar los dos, bien, Hebreos 10 y Mateo 26. Hebreos 10 y Mateo 26. Ahí vamos a estar estudiando hoy día con una enseñanza increíble. Cuando estaba estudiando este pasaje, realmente me ministró muchísimo y el tiempo de oración dirigido por nuestro pastor Vladimir. También estaban orando este versículo ahí cuando pasé. Dije, gloria a Dios, ya arrancó el pastor bendiciendo el versículo también. Lo pasó a mí, que es algo precioso. Y quiero hacer un paréntesis dentro del mensaje, pero quiero asegurarme, nos quedan creo que unas 4 reuniones o 3 reuniones de nuestros grupos de conexión. Si usted nunca ha conectado con un grupo, le invito, por lo menos en este ciclo, así cuando venga el próximo año ya usted está listo para entrar a un hogar. Tal vez usted dice, yo quiero tener un 6 meses, un año de dar mi hogar para que nos reunamos a orar. Hágalo, busque la información, es precioso. Tal vez usted dice, yo puedo abrir mi hogar, pero yo no quiero ser el líder, no me gusta enseñar, no me siento seguro. No hay problema, le proveeremos sus líderes si lo necesita, pero queremos seguir avanzando el evangelio a través de los hogares en el Inland Empire. Escucho siempre cosas preciosas, quería conectar eso ahí. Pero hoy yo quiero hablar acerca de algo y es esto: ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? Y no a manera de pregunta, porque el versículo que vamos a estudiar hoy no lo expone a manera de pregunta, sino nos deja saber a nosotros y nos da una definición de quiénes somos usted y yo. Y eso es tan importante. Pero quiero describirlo de esta manera porque el versículo es muy interesante. ¿Alguna vez ha entrado usted en una situación que dice, después que se mete en la situación, dice, ¿y ahora cómo me salgo de esta? Una vez, gloria a Dios, son honestos, te levantaron la mano. Una vez me pasó con mi jefe que tenía que preguntarle algo, realmente iba a animarlo con algo, y iba caminando yo, iba a entrar a la oficina del jefe, y cuando abrí la puerta, estaba en medio de una conversación medio calurosa la cuestión. Y ese día cuando yo puse mi carita dije, bueno, ¿y ahora cómo le hago, verdad? Le doy para atrás, para adelante, y ahí me quedé, medio saludé y vámonos, verdad, le di reversa. Y cada uno de nosotros hemos visto situaciones así donde uno se mete y uno dice, ¿y ahora qué hice? ¿Y cómo le hice? ¿Y cómo avanzo? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo hacer? Cada uno de nosotros tiene situaciones en las que quiere regresar lo que ha hecho. La cuestión es que este versículo nos reta a nosotros a tener cuidado en cuáles situaciones regresamos. Porque el versículo de hoy, cuando lo veamos en Hebreos 10, nos está hablando acerca de cristianos que han dado su vida a Dios, pero de repente se encuentran cuando comienzan a caminar con Cristo, que la cosa se puso caliente y quieren darle reversa. Y eso es una realidad para muchos de nosotros. Y eso es una realidad en el caminar cristiano, que no debe ser, pero existe. ¿Cuántas personas hemos visto dar su vida, no solamente en nuestra iglesia, en tantas iglesias, en campañas inmensas? ¿Cuántos de ellos han permanecido? Y esa es la razón por la que Jesucristo nos invita y dice, hey, ir por todo el mundo, predicar el evangelio y hagan discípulos. Porque el discípulo es aquel que ha sido formado con la capacidad de no dar reversa en tiempo de dificultad. Hebreos 10 lo dice de esta manera. Mas el justo vivirá por fe. Por fe.
Y hablamos la semana pasada acerca de ese versículo, puede buscarlo en nuestros archivos para que escuche el mensaje, si no lo escuchó, precioso, acerca de la importancia de la fe. Y vamos a entrar en Hebreos capítulo 11, lo cual es el panteón de la fe. Y creo que va a ser un tiempo tremendo. Estoy deseando ya entrar en Hebreos 11 porque es un capítulo poderosísimo. Creo que Dios nos está llevando a un año de fe en el 2018, así que prepárese en esa aventura. Amén, mis hermanos. Dice, mas el justo vivirá por fe. Y si pone el carro en reversa, a mí no me gusta. Esa es la versión dominicana. Si retrocediere, no agradará mi alma. Eso es la palabra de Dios. El escritor de Hebreos, lo más seguro Pablo, está refiriéndose a la mención del libro de Habacuc, lo cual es una profecía de Dios. Y él dice, el justo vivirá por fe, y si retrocediere, en Habacuc dice, el orgulloso, si se porta orgulloso, a mí no me agrada. Y luego la mención griega, que es lo que está en hebreo, dice, y si retrocediere, no agradará mi alma. No lo deja ahí, versículo siguiente, ¿está conmigo? Dice así, versículo 39, pero nosotros, diga usted, pero nosotros, nos define, ¿quiénes somos? Mire lo que somos, pero nosotros no somos de los que retroceden, Usted y yo no le damos reversa a esta cuestión, estamos avanzando en Cristo, está conmigo en este día. Dios nos está invitando a tomar una posición de avance. El versículo 39, sí, dice, el que retrocede no agrada a mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. ¿O no? No lo vamos a hacer así. Sino que ¿qué? Para perdición, sino de los que tienen fe para preservación de nuestra alma. ¡Wow! ¡Qué versículo! Dice, lo que nosotros somos gente firmes. Lo que nosotros somos gente estables. Lo que nosotros somos gente que vamos a seguir avanzando y caminando a pesar de en nuestra vida cristiana. Está conmigo en ese día. Entonces el escritor de Hebreos está diciendo, no retrocedas. No le des reversa a las cosas de la vida. Simplemente porque se dificultó el caminar, porque la cosa está difícil. No le des para atrás a tu caminar cristiano. Quédate en Dios, avanzando en Él. Y eso es tan importante para nosotros, porque Dios nos invita a tener ese tipo de actitud en cada área de nuestra vida. Tenemos que tener una actitud peleadora, no el uno con el otro, porque ese es el error del cristiano muchas veces, es que se pelea el uno con el otro. Eso no es lo que dice la palabra de Dios, sino dice que nosotros debemos pelear en contra del enemigo, en contra de las cosas que nos retroceden en la vida. Entre nosotros, amor, misericordia, perdón inmediatamente, lo más rápido posible para resolver la situación. Pero avanzamos en Dios porque no somos de los que retroceden. Déjame explicar este versículo. Tal vez usted lo ha entendido porque hemos estudiado Hebreos 10. Pero lo que sucede aquí en Hebreos es que ya concluyendo el libro de Hebreos, el escritor de Hebreos una vez más tiene que recordarle, fue escrito a judíos que se habían convertido al cristianismo o a seguir a Jesucristo, que vieron a Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios. Los judíos no lo veían necesariamente de esa manera, y por lo tanto el escritor de Hebreos le dice, ustedes que son realmente judíos, que son también juntos con nosotros, al igual que nuestro enviado, al igual que Jesucristo, que nuestro Mesías, no se regresen a las creencias judías simplemente porque no ven a Cristo de una manera que usted lo pensaba. Así que él comienza a explicar, Cristo es mayor que la ley, Cristo es mayor que los ángeles, Cristo es mayor que Moisés, Cristo es el único que podía pagar el precio. Ese es el libro de Hebreos. En Hebreos 10 comienza a decirle, no abandonen el caminar cristiano. ¿Por qué están haciendo eso? No retrocedan en su caminar. Está conmigo para que entendamos juntos. Así que le explica eso. Y es tan importante porque esta palabra retroceder solamente se escribe o se menciona en esta forma griega en dos lugares, y es aquí en el libro de Hebreos. Y cuando usted estudia la raíz de la palabra retroceder en griego, me encanta cómo lo definió de otra manera, y realmente la definición es esta: significa disminuir. Disminuir, diga conmigo, disminuir. Cuando hablamos de la palabra retroceder, estamos hablando que usted y yo no hacemos pequeños en áreas de nuestra vida. Disminuimos lo que estamos haciendo en nuestra vida. Y él dice, la gente que se disminuye en su caminar cristiano, en su avance, a mí no me agrada. Y yo quiero agradar a Dios. Yo sé que usted quiere agradar a Dios.
Así que nos está invitando a nosotros a evaluar dónde estamos en nuestra vida. Y eso nos lleva a cada uno de nosotros a Mateo capítulo 26. Vaya conmigo a Mateo capítulo 26. Y es probablemente uno de los episodios más famosos de la palabra de Dios. Y es cuando Pedro niega a Jesús. Es el momento en que Pedro, uno de los discípulos más vocales de Cristo, se disminuye en su vida. Y yo quiero aprender de Pedro para no cometer los errores que Pedro cometió y poder cambiar esas áreas en mi vida. ¿Lo quiere usted, sí o no? Eso es lo bueno de la historia, que uno puede ver, esta gente hicieron eso y mira el resultado, déjame hacerlo distinto. Tan importante eso. En Mateo 26, Jesucristo comienza a hablar con ellos y a decir diferentes cosas acerca del fin del mundo, lo que va a suceder. Si usted lee la narración completa, Mateo 26, ellos han participado de la cena del Señor. Y es tan precioso porque Mateo 26 dice que cantaron himnos juntos. No lo dice a nosotros los evangelios, pero Mateo lo dice. Y luego de cantar los himnos, Jesucristo comienza a explicarle a ellos el fin. La cuestión es que Pedro, como el director vocal del equipo y como el mero de la cuestión, Jesucristo le dice, va a venir el día en que ustedes se van a avergonzar de mí porque la presión viene y va a ser muy dura. Yo quiero hacer una pregunta, no tiene que levantar la mano. ¿Quién en este lugar, después de ser cristiano, ha sentido la presión dura? Pedro, en el versículo 33, comienza a hablar con Jesús. Y le dice así en el versículo 33, respondiendo Pedro y le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, maestro, yo nunca me escandalizaré. La palabra escandalizar no es una traducción súper fidedigna, pero es la palabra avergonzarse o retroceder. Aunque todo el mundo se devuelva a Jesús o se avergüence de ti, cuente conmigo, maestro. Cuente conmigo. Yo lo voy a defender. No se preocupe. Pedro era muy vocal, muy vocal. Obviamente usted y yo conocemos la historia que pasa después, pero Jesús y él no sabían. Bueno, Jesús sí sabía, pero Pedro no sabía nada. Sigue diciendo. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Uno hubiese pensado que ya después que Jesús te dijo qué es lo que viene, y que la gente pues queda callado y humilde, recibe la dirección. Oh, pero Pedro no. Dice, aguántese, maestro. Y Pedro le dije, aunque sea necesario morir contigo. Aumentó la cuestión, el fervor le entró. No te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Porque no hay cosa más contagiosa que la valentía. Eso es tremendo. Y Pedro realmente en el momento lo creía. Inclusive realmente defendió a Jesús. Le quitó la espada al soldado gobernador y trató de cortarle la oreja o realmente la cabeza completa, pero el hombre se agachó y ¡ping! Le quitaron la oreja nada más, ¿no? Pero Pedro trató de hacer sus palabras cumplir. Así que dentro de él estaba diciendo lo que era. Pero el problema es que Pedro no había sentido el nivel de presión que iba a venir sobre su vida. Y es por eso que usted y yo necesitamos saber, antes de que venga la presión, quiénes realmente somos. Porque cuando llega la presión, realmente se muestra quiénes somos. ¿Usted escuchó lo que yo le dije? Es ahora que usted tiene que definir quién es y dónde está. Porque cuando venga la presión es lo que realmente define quién usted es. Mi esposa siempre me ha dicho esta frase, nunca me ha gustado, pero es mucha verdad. Ella dice siempre, resuelve todo lo que hay en tu interior, porque cuando venga la presión va a salir lo que está dentro de ti. Realmente lo que se refleja en el momento de la presión es donde uno se define. Cuando no hay presión, todo muy bien. Pero cuando viene el calentón, le sale a uno lo que realmente había. ¿Está conmigo? O yo soy el único que vive cometiendo errores. Gloria a Dios. Qué bueno, una iglesia de pecadores. Gloria a Dios. A eso vinimos. Así que a Jesús se lo llevan y comienza la tortura de Jesús. Lo golpean, lo arrastran, lo llevan a usted. Le están haciendo de todo a Jesús, pasando una dificultad increíble. Y aquí viene lo que usted y yo debemos aprender de quiénes realmente somos. Porque principalmente los jóvenes están viviendo bajo una presión increíble para ser lo que otros son.
para definirse basado en lo que otros hacen. Déjenme decirle a aquellos que son jóvenes y están aquí, yo también cometí muchos errores en esa área de mi vida, porque todos queremos ser agradados, todos queremos que la gente esté feliz con nosotros. Nadie quiere ser rechazado, nadie quiere ser puesto en lado, nadie quiere ser el único en la escuela, pero vivir la vida de acuerdo a la manera de Cristo es súper importante. Y hoy yo quiero hablar, tal y como Pedro, de mis errores y no solamente de mis victorias, aunque voy a compartir algunas, de la presión que existe para usted y yo no retroceder en nuestro caminar cristiano, en nuestra conexión con Jesucristo. Porque cuando Pedro se vio ahí en el centro del calentón, hizo algo que Dios no desea de parte de nosotros, porque no le agrada a él. Versículo 69 de Mateo 26 comenzó lo que sucede. Ya Jesús está arrestado, Jesús está llevado ante el concilio, Jesús está siendo procesado y comienza lo siguiente. Versículo 69 dice: pero Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús de Galilea, tú también estabas con él. Versículo 70, mas él negó delante de todos diciendo: no sé de lo que me dices. Un segundito, estamos hablando de Pedro, estamos hablando del hombre que le prestó su barca a Jesús, estamos hablando del hombre que caminó sobre las aguas, aunque mucha gente lo acusa de no tener fe, porque así lo dijo Jesús: usted y yo nunca hemos caminado sobre el agua. Ese es Pedro. Pedro, el que sacó el pez y tenía 2 monedas para pagar los impuestos y proveer para Jesús. Pedro, que vio milagros increíbles. Pedro, que vio la transfiguración de la persona de Jesús y vio a Elías y a Moisés. Pedro vio más experiencias espirituales que cualquiera de nosotros en ese edificio. Pero cuando vino la presión dijo: yo no tengo nada que ver con eso. Nada que ver. Y es por eso que en nuestra sociedad hoy día Dios nos está invitando a definir quiénes somos para tomar la posición de Dios en el momento de la presión. Versículo 71, saliendo a la puerta. Así que Pedro estaba en el patio. En otra descripción en Marcos le dice que estaba cerca en el patio. Ahí estaba Jesús delante de los soldados. Usted ha visto la película y ahí le estaban golpeando a Jesús y la gente estaba viendo. Pedro estaba sentadito ahí viendo. Cuando su mejor amigo, su maestro, que le enseñó, que lo dirigió, él vio milagro, él dijo: no estoy con este. Versículo 72, 71, y saliendo a la puerta, así que Pedro dice: déjame salirme de aquí porque esta ya me vio quién soy, no vayan a llevarme y maltratarme también. Saliendo a la puerta le vio otra y le dijo: hey, a los que estaban allí, también ese estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, diciendo: no conozco al hombre. Así que la cosa está escalando. Pedro se está poniendo bravucón. Dice: no le conozco. Ahora le dijo 2 palabritas que usted y yo no podemos repetir en la iglesia. Y dijo: tranquila, yo no sé quién es ese hombre. No se queda la historia ahí. Versículo 73. Un poco después, acercándose los que allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Algunas personas que dicen que era su acento galileo, como era de la región también. Hay otras personas que simplemente dicen que tal vez era su manera de decir las cosas como Jesucristo. Por lo tanto, la gente se dio cuenta: este no habla como todos nosotros, este andaba con Jesús también. Mira lo que sucede. Versículo 64. Entonces él comenzó a bendecir. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. En pocas palabras, para que no tengan duda que yo no soy cristiano, ahí le van unas cuantas de las que aprendí en el high school. Pa. Y ya la entendió: no, del que habla así no puede ser cristiano. No levante la mano. ¿Está conmigo? Así que Pedro dijo: no, yo me voy a desligar de Jesús ahora mismo y le voy a decir cómo es la cosa. Y le dijo 2 o 3 malas palabras para que lo dejaran tranquilo. Pero mira lo que sucede. No conozco al hombre, dijo, y enseguida cantó el gallo. Dice la palabra de Dios en versículo 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente.
Y yo creo que muchos de nosotros, si no todos, en algún momento de nuestra vida hemos estado en esa situación, donde negamos nuestra creencia en Jesucristo, nuestra manera de ser como Dios, y sentimos la amargura de haber cometido el error. ¿Está conmigo, sí o no? Pero lo que yo quiero que aprendamos hoy no es la amargura de Pedro, sino qué cosas hizo Pedro para que usted y yo no caigamos en ese proceso. Porque conocemos la historia de Pedro, que Pedro luego fue lleno del Espíritu Santo, fue el líder de la iglesia, fue uno de los mayores evangelistas de su tiempo, mantuvo a la iglesia en orden. Cristo le dio a él la autoridad superior como líder de la iglesia. Así que Jesucristo no lo rechazó. Y todo aquel en ese lugar que piensa que Jesucristo te puso a un lado, que Dios no quiere saber de ti porque tú tropezaste, estás equivocado. Dios tiene un deseo para tu vida que es mayor que tu error. Pero se necesita humildad para reconocerlo. Se necesita humildad para reconocerlo. Y decir, ¿sabes qué, Dios? Es verdad, yo necesito ir de otra manera. Y Dios quiere enseñarnos 3 cosas que yo veo que Pedro hizo acá. 3 cosas en las cuales nos desea que nos disminuyamos. Él no quiere eso. No te disminuyas en tu cercanía con Cristo. No te disminuyas en tu cercanía con Cristo. No reduzcas tu habilidad de estar cerca de Jesús. Sea participando dentro de la iglesia, en los grupos de conexión, en tu oración privada, en tu lectura de la palabra privada. En esas áreas de tu vida no disminuyas algo. Si algo tienes que quitar de tu día o de tu vida, que no sea eso. Que no sea eso. Y eso es tan importante. Yo soy un poquito de rutina, entonces a veces si no lo hago temprano en la mañana, pues ya se me desorienta el día y se me hace difícil. Pero ahora, últimamente ¿sabes qué? Si no es en la mañana, al mediodía, donde sea, a las 11, si tengo que salir a caminar, lo que tenga que hacer con tal de conectar con Dios, lo voy a hacer. Y eso es súper importante. El pastor no ora todas las mañanas. Figúrese que soy ser humano. Y a veces se me va el sueño. Y eso es tan importante que usted y yo necesitamos ser honestos delante de Dios y no disminuir nuestra cercanía con Dios. Bien, Pedro estaba tan cerca como él podía de lo que Jesús estaba pasando. Pero cuando la presión vino sobre él, dijo, yo no quiero saber de eso. Yo no quiero saber de eso. Y eso es algo que ustedes necesitamos hacer. En nuestra cercanía con Cristo es súper importante, porque es en la cercanía con Cristo que las cosas comienzan a suceder para transformación en su vida. Moisés vio la gloria de Dios cuando se acercó a Dios. David dijo, mejor es un día con él que 1000 fuera de ellos. ¿Está conmigo? Jesús pasaba tiempo con el Padre. Lo veíamos que él sacaba tiempo para estar con el Padre. Es tan increíble. Cerca de Cristo, escuche bien, la mujer del flujo de sangre fue sanada. Cerca de Cristo, Lázaro fue resucitado. Cerca de Cristo, Zaqueo recibió salvación. Cerca de Cristo, la iglesia recibió el bautismo del Espíritu Santo. Es cerca de Cristo que usted y yo somos transformados. No es en otro lugar, es cerca de Cristo. Y si usted y yo no invertimos en tiempo de estar en una cercanía con Dios, cuando venga la presión de la vida, eso es lo primero que se va. Eso es lo primero que se va. Y es tan importante nosotros mantener ese fluir de Dios en nuestra vida. Escuché una historia que contó un pastor muy famoso, pastor Bill Hybels, acerca de un amigo. Él escribió un libro acerca de cómo tener un tiempo personal con Dios. Súper importante, cómo mantener la llama del fuego encendida en nuestro corazón. Y él dice que en esta historia, cuando él predicó en su iglesia sobre ese mensaje acerca de tener una relación con Dios, de oración, de lectura de la palabra, estar conectado con Dios cada día y cada semana, vino un hombre que era un CEO de una compañía importantísima, era un administrador, director de una compañía súper inmensa, la compañía. Y él le dijo, ok, Bill, yo soy un hombre muy ocupado, pero voy a hacer lo que tú dices. Y dice que fue a una tienda, compró una mecedora, una silla especial, la puso en un lugar de su casa y comenzó a intentarlo. Se disciplinó todos los días, no sé a qué hora, pero temprano en la mañana iba, se sentaba en esa mecedora, apuntaba sus oraciones, leía la palabra, le dedicaba media hora, luego 1 hora y comenzó a hacerlo todos los días. Y luego de 1 año de hacer eso, fue donde Bill y le dijo al pastor Bill, mire, yo creo que Dios me está diciendo que deje mi compañía y vaya a ayudar a un amigo a plantar una iglesia en Denver, Colorado. Y Bill le dijo, calma, espérate, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo que Dios te dijo y vas a dejar un sueldo inmenso, el futuro de tu familia, todo para hacer aquello? Y él dijo, ¿sabes qué? Cuando tú predicaste ese mensaje y nos retaste a tener un tiempo con Dios, yo hice lo siguiente y le contó lo que hizo. Y creo que ha aprendido a escuchar lo que Dios me está diciendo. Y Dios le dijo, entonces, si tú tienes esa cercanía con Dios, date 1 mes más, sigue orando, sigue hablando. Y si quieres hacerlo, hazlo.
La cuestión es que el hombre dijo, sí, pastor, eso es lo que siento. Cerró, dejó su trabajo en su compañía, se fueron con los ahorros que tenían, porque él no iba a tener salario con una iglesia nueva siendo plantada. Se mudó con su familia a Denver. Comenzaron la plantación de iglesia. 2 años después de comenzar la plantación de iglesia, él fue diagnosticado con cáncer terminal. Y dice, lo que sucede es que eventualmente él no se sana. No, Dios hace las cosas de su manera, podemos hablar de eso otro día, pero él termina falleciendo. Y en el funeral, la esposa invitó al pastor Bill a dar el funeral. Y en el funeral, ella le dijo a él, ¿sabes qué? Gracias por enseñarle a mi esposa acerca de eso, porque los últimos años de nuestra vida han sido los mejores años de nuestra vida. No los años donde tenían una millonada, donde él era el gerente de una compañía inmensa en los Estados Unidos, no. Sino los años donde él tuvo un encuentro con Cristo y tuvo una cercanía con Dios. Él dice, era otro hombre, era otro esposo, era otro padre. Esos han sido los mejores años de nuestra vida. Y él dice, hoy por hoy todavía tenemos la mecedora en el mismo lugar donde él la tenía. Porque lo que le sucedió a él con Dios en ese lugar fue transformativo. Y eso solo sucede estando cerca de Cristo. Solamente sucede. Y usted y yo, gloria a Dios por ella. Usted y yo necesitamos aprender, no disminuir nuestra cercanía con Cristo. Pedro dijo, yo quiero estar lejos de Cristo, porque ahora mismo como está la cosa, si me acerco a Cristo, voy a ser un marginado. Hoy día, principalmente los jóvenes que se acercan a Cristo, dicen mis padres me llevan a la iglesia o yo voy a la iglesia. ¿Sabes qué? Es ahora donde tú vas a definir lo que es en tu corazón. Dios está hablando en ese día. Porque la sociedad te dice, eres un tonto, ¿qué estás haciendo? No pongas el versículo en Facebook, aquello, comienza a hablar mal de ti. Hay una presión constante de separarte a ti de ello. Y yo recuerdo luchar con esa presión constante. Todo el mundo sabía que yo era cristiano, pero habían días buenos y días malos. Habían días cerca y días que no estaban cerca. Pero yo sabía que a Dios no le agrada que nosotros somos de los que nos disminuyamos o retrocedemos. Necesitamos seguir avanzando a pesar de. Está conmigo hoy día. La segunda área que Dios quiere hablarnos en ese día es nuestra cercanía. No disminuyas, tu manera de ser como Cristo. Tu manera de ser como Cristo. Tu manera de ser como Cristo es tan importante porque es su manera de mostrar compasión, es su manera de mostrar perdones, ser en tus acciones tal y como Cristo lo es. Y esto es súper importante, nosotros serlo en esa manera, vivir nuestra vida cristiana en todos los aspectos. Y déjame decirle, yo recuerdo cuando yo entré no a la universidad, sino cuando entré ya a la facultad de mi carrera, la facultad de odontología. Y ese primer año yo había estado en misiones, regresé de las misiones. Yo estaba encendido por Dios, llevaba mi Biblia siempre y me sentaba en el comedor de la universidad. Digamos, el edificio de la universidad, el comedor estaba afuera. Y me sentaba ahí, leía mi Biblia en la mañana antes de entrar a clase. Y la gente me hacía preguntas. Pero poco a poco la presión, la universidad y todo aquello, las muchachas detrás de uno y ¿qué es lo que van a hacer y todo eso? El que está predicando soy yo, es usted. No, todas las situaciones que existen. Y yo recuerdo cómo yo disminuí mi conexión con Dios. Gracias a Dios no fui una persona necesariamente nunca hice nada terrible, por decirlo así. Nunca me interesó esa cuestión. Siempre fui medio calmado. Pero yo recuerdo sentir la presión de no sacar mi Biblia porque era el extraño. Todos los muchachos estaban hablando en la mesa de lo que sea. Y entonces yo sacar mi Biblia iba a dañar el grupo. La gente se iba a ir. Y era bien difícil. A veces cuando tenía mi Biblia estaba sentado solo. ¿Y quién quiere estar solo? Nadie quiere estar solo. Pero Dios comenzó a hablar y a trabajar en mi vida poco a poco de cómo uno debe mantenerse enfocado en ello. Y yo recuerdo una vez en nuestro grupo de alabanza en la iglesia tenía una noche de adoración y yo le mencioné a algunos. Nunca en mi vida pensé, y algunos de mis amigos se aparecieron de la universidad. Nunca en mi vida pensé que iban a hacer eso. Porque yo era el extraño, el que no tomaba, no fumaba, no salía con chicas, no estaba en la discoteca. Yo era el raro. Pero sin embargo, cuando llegó la presión, fui el que pudo sostener la presión. Y eso es tan importante para ustedes, y es la razón por la que Cristo nos invita. No retrocedas. Tú no sabes cuándo esa parte de ti va a ser necesitada en tu vida.
¿Cuándo esa parte de ti Dios va a requerir que tú seas firme? No te quites de tu manera de ser como Dios. No seamos una cosa en la calle, otra en la casa, otra en la iglesia. Y déjeme decirle, lo estoy hablando de parte mía. Una de las razones por la que muchos de los hijos de ministros tienden a apartarse de las iglesias, esa es una de las razones. Porque los pastores tienden a ser de una manera en la iglesia, de otra manera en la casa. Y si algo que mi esposo y yo hemos luchado por ser, es ser la misma persona delante de usted y delante de nuestros muchachos. En mi casa le digo dos cosas y aquí también. Aquí también. Las veces que lo he visto, hey, está corriendo, cálmese, vaya para allá. Igual que en la casa. Porque dice aquí esto, ay, qué lindo, qué tierno mi niñito. Ay, qué bien se porta ahí en la casa. Mire, cabezón, pa. ¿Entiende lo que digo? Entonces la vida dual es complicada, porque la vida dual es lo que hace que nuestros hijos digan, espérate, tú me estás diciendo que el evangelio de un lado, pero al otro lado la cosa es distinta, explícame bien. Explícame bien. No estoy diciendo que no corría a sus hijos, vamos a tener una serie sobre la familia, comenzando en un par de semanas, a enseñar sobre eso, pero estoy diciendo que Dios desea que seamos lo más constante posible. Yo he tenido que trabajar en ello, usted ha oído mis historias, mi esposa ha tenido que trabajar en ello, usted conoce cómo es. Cada uno de nosotros en esas áreas de nuestra vida. ¿Está conmigo? No se duerma todavía. Gálatas dice lo siguiente, hablando de Pedro otra vez. Y eso es tan importante, esta historia es poderosísima, porque Pedro es el líder, Pedro es el mero de la iglesia. Pero el grandote, ¿okay? El más importante. Va y visita a Pablo a una de sus iglesias en la región de Galacia. Y ahí viene la escritura de la letra o de la carta de Gálatas. Así que él va y visita. El problema es que Pablo le predicaba a gentiles. Y los gentiles no eran judíos. Y los judíos lucharon por muchos años creyendo que los gentiles eran prácticamente basura, gente abandonada. Y aquellos que venían a Cristo pues tenían que hacer ciertas cosas. Lo vemos en Hebreos capítulo 10 cuando Dios le habla a Pedro y le dice, Pedro, mira, no llame a lo que yo llamo limpio, inmundo, ten cuidadito. Lo puede leer en su casa, Hechos capítulo 10. Así que ahí está la historia. Pedro va y visita a Pablo y mire lo que sucede. Pablo contando la historia dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Time out, déjeme ponérselo en lenguaje de San Bernardino. Pablo dijo, Pedro y yo nos dimos dos palabritas el uno al otro para aclarar la cosa. Así que estos dos en mi país se echaron chispas, pin, ¿verdad? Porque dos eran alfa male, eran líderes los dos. Pablo también era bien líder en su área. Entonces Pablo dijo, ok, vamos a hablar. Miren la razón por la que hablan versículo 12. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, ese nombre también es Santiago, que es el escritor del libro de Santiago, el medio hermano de Jesús y el pastor de la iglesia de Jerusalén. Así que él dice, cuando vinieron de la iglesia de Jerusalén, de la iglesia de Jacobo, de Santiago, comía con los gentiles, pero después que vinieron ¿qué hizo? Y se apartaba. Déjeme explicárselo. Cuando no había nadie que conocía a Pedro estaba ahí sentadito, tortillitas, puerquito con frijoles, gloria a Dios, celebrando. Los judíos no comen puerco, pero ahí está el hombre gozándose con todos ellos, disfrutando. Pero cuando vinieron de la iglesia de Jerusalén, que sabía quién era, él se fue a la mesita de los judíos y dijo, a esos yo no lo conozco. Time out. ¿Cómo es la cosa, Pedro? Lo hiciste a Jesús y años después vuelve y lo haces en ese incidente. Pero esa vez Pablo lo vio y le dijo, aquí sí no, mi hermano. Se lo estoy poniendo bueno, tipo una telenovela ahí para que entienda cómo es la cosa. Hay que salsearlo un poco, ¿verdad? Y dice, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Pedro dijo, yo no quiero que esos comiencen a hablar mal de mí. Así que yo con este no me junto. Yo no sé quién es. Yo con esa gente, no, yo no tengo nada que ver con esa gente. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado eso? Que un abrazo, un saludo, ¿cómo estás? Por un lado, pero por otro lado te voy a contar, ¿y este dónde viene? A ver. No mire a nadie, que estamos en la iglesia, cálmese. Versículo 13, y en su simulación dice, participaban también los otros judíos. Es decir, los judíos vieron, si mi líder, si mi pastor, si mi jefe espiritual está haciendo eso, pues yo no me voy a juntar con esos gentiles.
dividiendo la iglesia. ¡Wow! Sino que estaba diciendo con los judíos de tal manera que aún Bernabé, que fue el que discipuló a Pablo, aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Estaba seria la cosa, ¿sí o no? ¿Lo entienden? Es serio la situación. Pero mire la razón, versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vive con los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y eso es otro mensaje aparte, lo puede guardar por ahí. Pero lo que Pablo le estaba diciendo: Pedro, si tú estabas viviendo junto con nosotros y luego te apartas, ¿para qué estás obligando que otra gente hagan algo diferente para servir a Dios? Y es ahí donde Cristo desea que usted y yo seamos más como Él. Que debemos de forzar a la gente a vivir a nuestro estándar, sino que la gente viva los estándares de Cristo. Por eso Pablo dice, él no estaba de acuerdo al evangelio, no de acuerdo a mi estándar. Déjeme decir, yo tengo estándar distinto, yo tengo opinión acerca de todo. Usted tiene opinión acerca de todo. Opinión, principalmente nosotros que hablamos públicamente, la gente evalúa cómo digo, qué digo, si el chiste fue, si fue chistoso o no. ¿Y para qué el pastor lo dijo así? ¿Por qué razón? Dice, ¿para qué se puso esa ropa? ¿Por qué no se pone aquella ropa? Porque, bueno, si usted me compra la ropa, me la pongo, pero no, mentira. Pero de todo, ¿verdad? La gente juzga absolutamente todo. Y es la razón por la que no debemos disminuir nuestra manera de Cristo. Que Cristo fue a la casa de Zaqueo, dejó que la mujer del flujo de sangre le tocara y no la condenó. Dijo, hija, eres sana, eres salva, adelante. Fue a la casa del líder de un centurión romano, o envió su palabra, digámoslo así. Es algo precioso lo que Cristo hizo, dándonos un ejemplo a nosotros. Y eso es importante, principalmente nosotros, la iglesia hispana. Voy a decir algo que tal vez me mete en problemas, pero dejemos de sectorizarnos en la iglesia hispana, principalmente en los Estados Unidos. Dejemos de sectorizarnos, mis hermanos. ¿Qué quiero decir con eso? Yo no sé de dónde usted vino, pero si usted le dio su corazón a Cristo, usted es mi hermano. Usted es mi hermano, y punto. No debemos dejar de sectorizar las cosas. Bueno, esta iglesia es mexicana, esta iglesia es hondureña, esta iglesia es salvadoreña, esta iglesia es del fulanito. La iglesia es de Cristo. Él murió por ella, Él la gobierna, Él la dirige, Él la hace. No se sectorice dentro de la iglesia. Abra su corazón. Usted no sabe lo que Dios puede hacer de cualquier manera, en cualquier forma en la vida de alguien. Abra su corazón. Yo he aprendido tanto de todas las culturas. Nunca, yo lo he dicho eso, pero nunca en mi vida he tenido deseo ni de ir a Europa, ni a nada de esos lugares. A mí me fascina Latinoamérica. Mi esposa lo sabe, siempre lo he dicho. Me fascinan mis raíces, me fascinan quienes somos. No porque quiero rechazarlos a ellos, sino porque entiendo que hay un valor en estar juntos, que tenemos un idioma que nos une a través de cientos, a través de muchísimos lugares, a través de Latinoamérica. ¿Cuánto más no debemos unirnos nosotros en la fe con un Cristo en común? Así que no se sectarice, sino mantenga su corazón abierto como Cristo. No haga lo que hizo Pedro, que se disminuyó a la hora de estar con sus hermanos, simplemente porque sus hermanos no hacían las cosas a su manera. Aprendamos los unos de los otros. ¿Está conmigo? Aprendamos sea la comida, la forma de hablar, la forma de decir las cosas. Aprendamos. Mantenga su corazón abierto. Termino con esto. No disminuyas en tu forma de hablar como Cristo. Eso es tan importante porque en el libro de Santiago dice la palabra de Dios que de una fuente no sale agua salada y agua dulce, ni tampoco de la boca de una persona debe salir malas palabras y buenas palabras, bendición y maldición. Nos está invitando a nosotros a cambiar un aspecto de nuestra vida. Yo recuerdo siendo un adolescente, le conté esa historia a mi hijo mayor un día hablando. Yo estaba jugando, me encantaba jugar básquetbol, siempre me ha gustado. Y en las tardes llegaba de la escuela, de la escuela secundaria. Y luego de almorzar lo que se esperaba que bajara el sol de la tarde, porque en el Caribe el sol pica, dicen así en mi país, el sol pica de la tarde, ¿verdad? Es bien calentón, así que por 4 o 5 de la tarde nos juntamos cantidad de muchachos del barrio a jugar básquetbol, así como hay en sus países tal vez una cancha de fútbol, había cancha de básquetbol o de béisbol, así que tenemos una cancha de básquetbol y nos juntamos a jugar. A mí me encantaba jugar básquetbol, así que estábamos jugando y la cosa, no eran cristianos los muchachos a ese, que estaba diciendo de todo se decían. Y un día en una de esas, yo dije una mala palabrota porque me dieron una falta durísima. Y yo recuerdo sentir tan feo en mi interior. Tan feo. Y fue la última vez que yo dije una mala palabra. La última vez, siendo un adolescente. Porque me di cuenta que Dios me estaba llamando a algo mayor en mi vida. Algo mayor en mi vida. Y que no era necesario hablar de esa manera.
Y dije, eso no es para mí. Yo no tengo que comunicarme de esa manera. Dios no me sacó del mundo, no me llevó para el cielo, no ando en zapatos aéreos, no estoy más santo que nadie. Simplemente la Biblia me dice, cambia tu manera de hablar. Si tienes que estar diciendo malas palabras para que los muchachos se acepten, no son los muchachos con que tienes que andar. Y punto. No son tus amigos. Y déjame decirte, en la universidad se dio lo mismo, los muchachos decían, y yo recuerdo que eventualmente, escucha eso, mientras yo me resistía, número uno, a no reírme de chistes colorados o de chistes rojos, a no reírme de cosas como esa, eventualmente los muchachos de la misma universidad no me rechazaron, sino al contrario, ellos cambiaron alrededor de mí. Cuando yo recuerdo que hicieron un cumpleaños de alguien, y yo fui porque eran mis amigos de la universidad, iba a estar un rato, no iba a estar todo ahí porque comenzaba la parranda, pero iba a ir un rato. Fui un rato tal y como lo prometí, fui y saludé a todos, estaban bebiendo sus cervezas y de repente sale un amigo mío, Francis, y me dice, hey, mira lo que te guardé, sale una doble litro Coca-Cola, mira mi hermano, para que sepas, aquí te la tengo. En su mente, aquí es un muchacho no cristiano que dice, yo sé que es mi amigo, él no toma cerveza, yo no quiero invitarlo, pero voy a hacer la preparación para que él esté con nosotros. Él cambió su manera de ver la vida. Yo no tuve que cambiar la mía. Aprendí a no retroceder en todas las áreas de mi vida, sino mantener lo que Dios estaba haciendo en mí. Porque Pedro cambió su manera de hablar simplemente para decir, yo no soy parte de eso. Mire cómo lo dice, y termino con esto. Mateo 26, 73, 74. Y un poco después, acercándose lo que por allí estaban, así que la gente comenzó a ver, dijeron a Pedro, verdaderamente, también tú eres de ellos, porque aún tu manera de ¿qué? Tu manera de hablar te descubre. En este caso era su acento galileo, pero ¿qué tal nuestra manera de hablar? ¿Qué tal nuestra manera de ser positivos en las cosas que hacemos? ¿Qué tal nuestra manera de bendecir a otros? ¿Qué tal eso? No hay que decir gloria a Dios a todos, pero un Jesús te ama, es algo poderosísimo. Hey, todo va a estar bien. ¿Qué tal? Puedo orar por ti, tal vez la gente te rechace, pero otro te acepte la oración. Uno nunca sabe lo que Dios puede hacer. Pero cuando mantenemos nuestra manera de hablar de una manera distinta, es increíble. Ahora que estoy yendo más al gimnasio este año, fue una de mis metas al principio de año. Y gracias a Dios hasta ahora me he mantenido, aunque no se nota mucho, no venga a estar hablando ahí, ¿sabes? Pero estoy yendo. Dije, ¿sabes qué? Por mi salud tengo que ir, ser constante. Mi esposo es testigo que no estoy mintiendo, ¿verdad? Que me levanto tempranito y estoy yendo, gloria a Dios. Y después voy a IHOP y ahí se daña la cosa. Pero ni modo, eso es otro mensaje para otro día, no esté viendo y chismeando. Entonces, hay un muchacho que a veces estamos juntos, uno al lado del otro, haciendo los ejercicios, lo que sea. Y un día el muchacho arrancó a hablar y dijo cada 2 respiros decía una cuestión. Pero eventualmente, como me vio que yo no decía absolutamente nada, simplemente sí, no, cambió, dejó de decir mal. Como que le producieron un vocabulario nuevo al momento. Pero creo que él, como dice en inglés, put two and two together, dijo las cosas, hey, como que no me está siguiendo la onda con todas las malas palabras, así que mejor hablo distinto. Qué interesante que la gente puede hablar distinto. Pero somos usted y yo que necesitamos mantener nuestra posición en lo que hacemos. Porque mira lo que sucedió a Pedro cuando vino la pasión, versículo 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Pedro inmediatamente se separó de su conexión con Jesucristo y comenzó a decir las cosas, como sea, con tal de decir, yo no quiero que me liguen con esos. Pero Dios dice algo tan poderoso. Y si me ayudan, volvamos a Hebreos capítulo 10, versículo 39. Y con esto termino. Capítulo 10, versículo 39. Una vez más dice, pero nosotros. ¿Puede decir eso conmigo? 1, 2 y 3. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esos somos tú y yo. Gente que no vamos a retroceder cuando venga la presión de nuestra vida, sino mostrar nuestra fe en Cristo. Si Dios se habló, da un aplauso al Señor que se lo merece hoy. Amén.